Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acabamos de escuchar en el Santo Evangelio la respuesta que diera nuestro Señor a los dos enviados de San Juan, a preguntarle si era él el Mesías o si tenían que esperar a otro. Y nuestro Señor concluye su respuesta a esos dos discípulos del Bautista con estas sorprendentes palabras: y bienaventurado el que no se escandalizare de mí. La sentencia no podía emitirse con mayor delicadeza y bondad. Es como si Jesús les dijese: bienaventurados seréis si después de haber visto tantas pruebas de mi divinidad, no os escandalizáis de la debilidad de mi humanidad. Si lo que hay del hombre en mí no os impide reconocer a Dios. Bienaventurado el que no se escandalizare de mí. Esas palabras recuerdan las otras del santo anciano Simeón en el templo el día de la presentación. Este niño está en el mundo para la caída y la resurrección de gran número en Israel, y para ser un signo de contradicción. Ya lo había anunciado entonces, 40 días después de su nacimiento, el santo anciano Simeón: este niño está puesto como signo de contradicción. Es decir, que en presencia de nuestro Señor habrá quienes se escandalicen y quienes no se escandalicen. Escandalizarse de Jesús. Parece irónico decir esto de la santidad misma, pero es el mismo Jesús quien se anuncia como piedra de escándalo. Los fariseos orgullosos se escandalizaron de nuestro Señor. Y después de los fariseos se han escandalizado los filósofos paganos, y aún hoy en día cuántos sabios, cuántos científicos, cuántos hinchados por su ciencia, cuántos ricos y felices según el mundo siguen escandalizándose de Jesús. ¿Cuántos cristianos se escandalizan de nuestro Señor Jesucristo, de su doctrina, de su moral, de su iglesia? ¿Cuántos desprecian nuestra santa religión? ¿Cuántos católicos se escandalizan ante la crisis de la sociedad y en torno de la iglesia? ¿Y cuántos tradicionalistas, entre comillas, se escandalizan de la tradición? Por esas palabras, nuestro Señor reconoce por sus verdaderos discípulos a aquellos que no se avergüenzan de Él y que lo siguen de todo corazón en todas las circunstancias. Y también declara excluidos de su reino a todos los incrédulos orgullosos, a los tibios, a los que se niegan a reconocerlo, adorarlo, seguirlo en todas las circunstancias. Consideremos lo que les pasó a los judíos por escandalizarse de Jesucristo. Según su horrendo pedido, la sangre de nuestro Señor cayó sobre ellos y sobre sus hijos. Se constituyeron en un pueblo deicida y maldito, aún hoy, hasta su conversión. ¿Y qué ocurrió con esos pueblos antes tan florecientes que se escandalizaron después de tal o cual punto de la doctrina católica y permanecen desde el siglo XI, como mínimo, si no desde el IX, siempre en rebelión contra el primado de Pedro? Encontraron la ruina, la depravación, la dominación del comunismo o de Mahoma. Y así están todavía. Y para quien no entendió, me refiero a los cismáticos ortodoxos que rompieron en el siglo IX y luego en el XI con más intensidad
y se separaron de la iglesia. Desdichados especialmente todos los malos cristianos, naciones e individuos que se escandalizan de Jesucristo y de su iglesia, que se burlan de los dogmas, de las prácticas de la religión, que son apóstatas de hecho. Y desdichados todos los católicos que se escandalizan de la tradición, que en estos tiempos apocalípticos no quieren seguir la consigna de conservar los restos de aquello que han recibido, restos que de todos modos van a la muerte, han de perecer, pero deben ser conservados. Y que no quieren reconocer los signos de los tiempos, y ponen sus esperanzas en esos restos que, insisto, de todos modos son perecederos. Y desgraciados y mil veces desgraciados los individuos, las familias, las sociedades que han renegado de Cristo y han edificado sus destinos sobre otro fundamento contrario al único fundamento que es nuestro Salvador. Nuestro Señor es la piedra escogida, pero esa piedra puede ser de salvación o de condenación. Este niño está puesto como signo de contradicción, para elevación y para pérdida de muchos en Israel, ya dijo el anciano Simeón. Nuestro Señor es piedra fundamental, piedra angular, pero también es piedra de escándalo y piedra de tropiezo. A todos aquellos individuos, familias, sociedades que no han querido fundamentarse en Jesucristo y le dijeron: no queremos que reine sobre nosotros, nos escandalizamos de tu doctrina, de tus mandamientos, de tu moral, de tus exigencias. A todos ellos nuestro Señor le responde a su turno: la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. Y por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y todo aquel sobre quien ella caiga lo aplastará. Esas palabras son textuales del Evangelio y fueron pronunciadas por nuestro Señor a los fariseos después de toda una serie de parábolas. Y dice el evangelista: y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. En cambio, a los que creen, a los que aceptan, a los que no se escandalizan, nuestro Señor los sostiene, los fortalece, los salva. Consideremos qué nos dicen las Sagradas Escrituras sobre esa famosa piedra. La primera referencia en el Antiguo Testamento, que es la fundamental, la trae el Salmo 117, versículo 22. Y allí leemos: la piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser piedra angular. Nuestro Señor retoma justamente esa citación cuando les habla a los fariseos de que son rechazados. En la parábola de los malos viñadores, Jesús recuerda a su propio pueblo este pasaje y lo da como un argumento ad hominem para anunciarles la vocación de los gentiles. Tengan en cuenta las 3 citas que trae San Pablo en la epístola de hoy, referentes justamente a los gentiles. Los judíos no querían aceptar esto. Nuestro Señor se los recuerda y se los da como argumento ad hominem para anunciarles la vocación de los pueblos gentiles, que ante el rechazo del Mesías por parte de los judíos, son ellos los que van a entrar entonces en el plan de salvación. Y es a causa de esa incredulidad de Israel. Nuestro Señor les recuerda ese Salmo 117. Y San Pablo formula sobre esto una grave advertencia también a nosotros en el capítulo 11 de su carta a los romanos. Lo he dicho y lo vuelvo a decir y lo diré. Atención, Dios permitió la prevaricación de los judíos para que entrásemos los gentiles. Estaba profetizado
pero está profetizado que Dios permitirá la apostasía de las naciones, la apostasía de los católicos, para la nueva conversión de los judíos. Y como se cumplió la primera parte, se cumplirá también la segunda. Atención, el peligro radica en menospreciar los planes de Dios. Son sus planes, no son mis planes. Y de la misma manera que se escandalizaron los judíos porque querían que Dios doblegase su voluntad sobre la de ellos, también nos puede pasar a nosotros. Son los planes de Dios. Aceptemos los planes de Dios. Ese peligro está. A Él solo hay que temer cuando se vive a espalda de los mandamientos y con una política totalmente profana, sin tener en cuenta los divinos designios. Y por lo tanto, Dios puede tener ocasión de perdición y un gran peligro para muchos, como piedra de escándalo que los haga caer en la ruina. El hecho de pertenecer al pueblo elegido sería para muchos ocasión de mayor castigo. De hecho, muchos se enredarán y caerán en el lazo. Repito, el hecho de pertenecer al pueblo elegido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, puede ser para muchos ocasión de mayor castigo. Y de hecho, muchos se enredarán y caerán en el lazo. ¿Qué es eso de enredarse y caer en el lazo? Pues justamente, así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículos 13 a 15 de su libro. A Yahvé de los ejércitos, a Él tened por santo. Sea Él vuestro temor y vuestro temblor. Él será vuestra santidad, mas también una piedra de tropiezo y una roca de escándalo para las dos casas de Israel. Lazo y trampa para los moradores de Jerusalén. Allí tropezarán muchos, caerán y serán quebrantados, y serán atrapados y quedarán presos. Y se cumplió literalmente. Lo anunciado para las naciones, para los gentiles, para los católicos, también se cumplirá. Y ya veremos en qué consiste para esos católicos el quedar enlazados, encerrados en Jerusalén, es decir, la iglesia. Padre, usted blasfema. De la misma manera que podrían haber dicho de Isaías cuando lo escribió, cuando lo profetizó. Blasfemas. El pueblo elegido, el pueblo de Dios, quedar enlazado, encerrado en Jerusalén. Y hoy respondemos de la misma manera. ¿Y dónde quedan las promesas para la iglesia? ¿Y dónde quedan las parábolas de las cuales habla nuestro Señor sobre su iglesia? Etcétera, etcétera. Y se olvidan de estos textos. En la fiesta de Cristo Rey ya hice referencia a la famosa visión del profeta Daniel, capítulo 2, versículos 34-35 y 44-45. Dice así: tú estabas mirando, le dice el profeta Daniel a Nabucodonosor, que le consulta sobre su sueño. Tú estabas mirando cuando de pronto una piedra se desprendió, sin intervención de mano de hombre, y vino a dar a la estatua en sus pies de hierro y arcilla, y los pulverizó. Entonces quedó pulverizado todo a la vez: el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de la era en verano, y el viento se los llevó sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. En tiempo de esos reyes, habla en futuro el profeta,
El Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, y este reino no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá eternamente. Tal como has visto desprenderse del monte, sin intervención de mano humana, la piedra que redujo a polvo el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. Sabemos que la piedra de la cual habla el profeta es nuestro Señor Jesucristo. Comprendemos que si lo que anuncia una profecía para la venida del Señor no tuvo lugar en su primera venida, que con este Adviento nos disponemos a conmemorar simplemente en Navidad, si no se ha cumplido en esa primera venida, tiene que cumplirse en la segunda, en la parusía. Las profecías se cumplirán. Y respecto de esa piedra, hay parte de la profecía para la primera venida y parte para la segunda. Y no tenemos que confundirlas. Y si lo que no se ha cumplido todavía no se cumplió, se cumplirá. No era para la primera venida, era para la segunda. Del Mesías en su primera venida se habla claramente en muchísimos lugares de la Sagrada Escritura, y en ellos se anuncia su vida santísima, su predicación, su doctrina, sus milagros, su muerte, su resurrección, la perdición de Israel, la vocación de los gentiles. Todo eso está anunciado, y mucho más. Con la similitud, con la semejanza, con la parábola, si se quiere, de la piedra, se habla en Isaías capítulo 28, y se habla de la primera venida del Mesías y de las consecuencias terribles para Israel de no haber aceptado esa piedra en su primera venida. Dice Isaías: he aquí que yo pondré en los cimientos de Sión una piedra, piedra escogida, angular, preciosa, fundada en el cimiento. Y en el capítulo 8 hemos visto anunciado que el Mesías sería para el mismo Israel, por su incredulidad, por su iniquidad, como una piedra de ofensión y de escándalo, como un lazo y una ruina para los habitantes de Jerusalén. Este está puesto como signo de contradicción, para salvación y pérdida de muchos en Israel. Esa piedra preciosa, electa, probada, que bajó al vientre purísimo de la Virgen. No bajó con ruido, no bajó con terror, vino con blandura, con suavidad admirable. No bajó para hacer mal a nadie, sino antes bien para hacer bien a todos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Así vino en su primera venida. Y así habría sucedido si hubiese sido aceptado. Y a pesar de que estaba anunciada la segunda venida y todo lo que pasaría entre medio, fue rechazado. Ellos sabían, a ciencia cierta, rechazaron. Decía el mismo Señor que lo envió Dios a este mundo y lo puso en él como una piedra angular y fundamental, para que sobre esa piedra, como sobre el más firme y sólido fundamento, se levantase hasta el cielo el gran edificio de la iglesia. Y así, lejos de hacer daño alguno con su caída o con su bajada del cielo, lejos de caer sobre alguna cosa y quebrantarla con el golpe, todo lo contrario, lo es hasta ahora incluso una piedra golpeada, bien martillada, una piedra sobre la cual cayeron muchos y sobre la cual caen todavía muchos con mala intención, con intención de quebrantar esa piedra, de desmenuzarla, de reducirla a polvo si pudiesen. Uy, padre, usted piensa siempre en propósitos conspiracionistas, la conspiración contra la iglesia, contra nuestro Señor. Basta salir a la calle
vaya a escuchar a la gente, sin entrar en leer libros escabrosos. No obstante, la experiencia de su dureza, no obstante, la experiencia de lo poco que se avanza, de lo mucho que se arriesga en golpear contra esa piedra preciosa, hasta ahora no han faltado ni faltarán gente ociosa y perversa que quiera tomarse el empeño de destruir esa piedra. Y no podrán. Y nuestro Señor dice en el capítulo 21 de San Mateo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esa fue puesta por cabeza de esquina. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Hasta ahora solamente han caído sobre ella. Llegará el momento en que ella caiga sobre ellos. Se ha cumplido la primera parte. Han caído y han caído y han caído contra ella y se han desmenuzado, desmenuzado y desmenuzado. Y también se cumplirá la segunda parte. Nuestro Señor en su segunda venida caerá sobre ellos y los quebrantará, los aplastará. Vemos aquí claramente las dos venidas del Mesías y las consecuencias inmediatas de una y de otra. Lo que ha hecho y hace con ella y lo que hará cuando baje del monte contra la estatua, contra todo lo que esa estatua significa e incluye. Y San Pedro, Salmo 117, Isaías en dos pasajes, nuestro Señor, San Pedro, primer papa, encíclica papal. Es una carta del Papa, encíclica papal. San Pedro dice en los Hechos de los Apóstoles, y después lo retoma en su carta, pero aquí les dice a los judíos, capítulo 4, al comienzo de las actas de los apóstoles, primeras semanas después de Pentecostés: sabed de todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por su nombre y no por ningún otro, se presenta este aquí sano delante de vosotros. El tullido al cual había sanado San Pedro. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. Y en su primera carta, su primera encíclica, dice: acercándoos a él, piedra viva. Es hermosa esa expresión, piedra viva. Nuestro Señor no es una roca inerte, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Primer papa, ¿eh? Primer papa. Se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo para los que no quieren creer. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Por esto han sido destinados. Hay que leer, hay que meditar estas palabras porque se cumplen.
se están cumpliendo, se cumplirán. Da miedo, pero bueno, bendito temor, santo temor de Dios. Meditemos todas estas palabras. Entonces, el que cree de fe no fingida, como diría San Pablo, el que quiere de veras ajustarse a esta piedra fundamental, el que para esto se labra a sí mismo, se talla a sí mismo y se deja labrar, devastar, golpear, etc., ese es salvo seguramente. Y esta es una piedra viva, infinitamente más preciosa que la que el mundo es capaz de estimar. Este se edifica, ese que cree se edifica sobre esa piedra fundamental y hará eternamente parte del edificio sagrado. Y al contrario, el que no cree, o el que solo cree con aquella especie de fe que sin obras, como dice Santiago, está muerta, mucho más el que persigue a la piedra fundamental, el que da contra ella, ese tendrá toda su culpa. Y asimismo se deberá imputar todo el mal si se rompe la cabeza, las manos, los pies, porque el que cayere sobre esta piedra se quebrantará, y aquel sobre quien esta piedra cayere lo desmenuzará. Y esto es puntualmente lo que sucedió a los judíos. Y lo vemos actualmente, todavía. Y después de haber reprobado y arrojado de sí esa piedra preciosa, después que no obstante su reprobación la vieron ponerse por cabeza de esquina, que a gran prisa se iba levantando sobre ella, llenos de celo ellos, contra ese edificio que es la iglesia, empezaron a dar golpes y más golpes a la piedra fundamental. Directamente o a través, en su caso, de los romanos y después a lo largo de toda la historia de la iglesia, a través de todas las revoluciones que ellos inventaron, solventaron y llevaron a cabo. Y dale que te ponga contra la piedra. Mas a poco tiempo se vio verificada en esos primeros perseguidores la primera parte de la profecía del Señor. El que cayere sobre esa piedra será quebrantado. Salieron de aquel empeño tan descalabrados que se percibe el estado miserable en que han quedado. Y no han podido sanar, ni aún volver en sí a pesar de tantos siglos. Y detrás de ellos siguieron los gentiles con el mismo empeño, armando toda clase de persecuciones contra la iglesia y golpeándola en diferentes tiempos y cada vez con nuevo furor, nada consiguieron al fin. Lo único que han hecho, logrado hacerse pedazos a ellos mismos. Servir sin saberlo a la construcción de la obra. Servir sin saberlo a la construcción de la obra. Estaba previsto también en el plan de Dios que esas persecuciones formarían parte de la gran edificación. Y desde entonces, ¿qué máquinas no se han inventado y no se han puesto en movimiento para vencer la dureza de la piedra? Tantas cuantas han sido las herejías. ¿Con qué empeño, con qué obstinación, con qué violencia, con qué artificios, con qué fraudes han trabajado tantos y tantos para arruinar ese edificio que se había construido sobre la piedra angular nuestro Señor? Y veremos al fin en lo que para el coraje y la filosofía, pues el que cayere sobre esa piedra será quebrantado. Si muchos se han quebrantado en ella la cabeza, la culpa ha sido totalmente de ellos, no de la piedra. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Para que tengan vida he venido y para que la tengan en abundancia. El problema no está de parte de nuestro Señor, la piedra, sino los que dan contra ella, los que la quieren destruir. Pero llegará tiempo y llegará infaliblemente en que esa misma piedra, llenas, colmadas ya las medidas del sufrimiento y del silencio, baje por segunda vez. Y ahí sí, va a bajar con el mayor estruendo, con el mayor espanto, con el mayor rigor, y se encaminará directamente a los pies de la estatua, conforme a la profecía de Daniel.
Y entonces se cumplirá con toda la plenitud la segunda parte de aquella sentencia: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y se cumplirá del mismo modo la segunda parte de la profecía de Daniel, cuando sin mano alguna se desgajó del monte una piedra e hirió a la estatua en sus pies, de hierro y de barro los desmenuzó. No existe ninguna razón para confundir un misterio con otro. No existe ninguna razón. No tenemos por qué mezclarlos, menos negarlos. Pero hay quienes lo mezclan y lamentablemente quienes lo niegan. Aunque la piedra es una y la misma, nuestro Señor Jesucristo, las venidas, las bajadas, las caídas en esta tierra nuestra son dos y muy diversas entre sí. Una ya se cumplió, la otra se cumplirá. Desde Nabucodonosor hasta el día de hoy, esto es, por un espacio de más de 2500 años, se ha venido verificando puntualmente lo que comprende y anuncia esa antiquísima profecía. Lo formal de la estatua, es decir, el imperio y la dominación, que primero estuvo en la cabeza, ha ido bajando de la cabeza al pecho y a los brazos, del pecho y los brazos al vientre, del vientre a los muslos, de los muslos a las piernas, de las piernas a los pies. Y allí estamos, pisoteados nosotros por esos pies. Sean yanquis, sean judíos, sean negros, sean blancos, sean demócratas, estamos pisoteados por esos pies. Máxime, con más razón, después de la Revolución Francesa. Lo formal de la estatua sigue con su dominio, a pesar de haber ido bajando. Ya no es la cabeza de oro, ahora son pies de hierro y arcilla. No falta ya sino la última época, o la más grande revolución que nos anuncia esa misma profecía, con quienes concuerdan perfectamente todas las otras. Y entonces cabe preguntar, ¿por qué no se recibe esta última profecía tal como se la encuentra en la Sagrada Escritura? Quien ha dicho la verdad en tantos y tantos y tantos sucesos que vemos plenamente verificados, ¿podrá dejar de cumplir lo que está predicho en esta otra profecía? ¿Por qué pues se mira este suceso con tanta indiferencia? ¿Por qué se afecta no conocerlo? ¿Por qué se pretende equivocar y confundir la caída de la piedra sobre los pies de la estatua y el fin y término de todo imperio y dominación con lo que sucedió en la primera venida mansa, pacífica de nuestro Señor Jesucristo? Y el Señor con frecuencia nos exhorta en los Evangelios a la vigilancia en todo tiempo, porque no sabemos cuándo vendrá. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad en todo tiempo, y lo que a vosotros digo, a todos los digo. Velad. Son palabras de nuestro Señor. Dichosos, 1000 veces dichosos, los que creyesen. Dichosos los que dieren atención y consideración a lo que pide un negocio de tanta importancia y gravedad. Ellos procurarán ponerse a cubierto y, cuando venga el golpe de la piedra, tratar de que no caiga sobre ellos. Ciertos y seguros que nada tienen que temer los amigos. Las profecías no dejarán de verificarse porque no se crean, ni porque no se haga caso de ellas, porque algunos no creen y otros creen pero no hacen caso. Y yo me arriesgo a preguntar y a contestar, por supuesto. ¿Cuál de los dos casos es más grave? ¿Los que no creen en las profecías o los que creen pero no le prestan atención? Formulada la pregunta, la respuesta ya está dada. Es peor la situación de los que creyendo están en la indiferencia.
Es más fácil que se convierta alguien que no cree en las profecías a que aquel que creyendo las ignora, las tiene por indiferente, las deja de lado. No porque las profecías no sean aceptadas o siendo aceptadas se las tenga de lado, dejarán de cumplirse. Las profecías no dejarán de verificarse. Bienaventuradas entonces las naciones fieles que no se avergüencen de reconocer a Jesucristo como su Rey, que pongan el Evangelio como base de sus leyes y de sus instituciones. Hemos visto a lo largo de la historia algunas de esas naciones. Podemos estudiar la cristiandad medieval a pesar de todos sus pecados, a pesar de todos sus defectos. Es lo más grande a lo cual ha llegado la humanidad. La historia nos muestra que por eso han sido bendecidas, grandes, gloriosas esas naciones. Desgraciadamente, ¿dónde están hoy en día? Cabe preguntarse, y también el por qué. Bienaventuradas entonces las familias, pasando de naciones a familias, que fundan su gloria en servir a Jesucristo, amarlo, imitarlo, en observar escrupulosamente sus menores preceptos hasta que Él vuelva. Bienaventurado el individuo, porque ya hoy en muchos casos tenemos que hablar de individuos, personas individualmente tomadas. Bienaventurado el individuo que de todo corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, cree en los misterios y en todos los artículos de nuestra fe, que adora a Jesucristo tanto en Belén como en el Calvario o en el Santísimo Sacramento. Pero Él tarda, se hace esperar. La espera se prolonga. Este tiempo de Adviento justamente nos hace pensar en los 4.000 años de espera al nacimiento del Mesías. Y llegan momentos de angustia en las vidas de un hombre, de una familia, de una sociedad, momentos en los cuales se piensa que ya no se puede sufrir más, que ya no se puede soportar la situación. Y la carga nos aplasta. Sentimos que las fuerzas nos abandonan, que hasta la voluntad está como paralizada y sin ganas de luchar. Y en esos momentos queremos poner fin a tal situación. De cualquier manera que sea, terminar con la situación, sea huyendo hacia otro ambiente, sea, si no sabemos dónde, huir hacia la muerte. Pero quien confía en esa piedra angular, que es Cristo, quien ha puesto toda su confianza en esa roca inconmovible, ese sigue luchando, aunque más no sea con la consigna de no dejarse vencer. Quien así confía, quien así combate, permanece en el lugar que Dios le ha asignado y lleva toda su pena, sus desengaños, su desaliento, su cansancio, su misma miseria al huerto de Getsemaní. Y ahí, en agonía, se está con Jesús, que en su cuerpo místico estará en agonía hasta su parusía. Y allí, junto a la cruz, si no encuentra alegría, al menos hallará resignación, fortaleza, para cumplir la voluntad divina. Y por eso lo dije, si es que han escuchado, ya lo hice la semana pasada, hablé sobre la fortaleza en los especiales, y ahora en diciembre, Dios mediante, hablaré sobre la esperanza. Y todo este tiempo de Adviento justamente tiene que servirnos para aumentar la virtud sobrenatural de la esperanza, sobre la cual Dios mediante volveré el domingo que viene. Y ahora, simple, id, anunciad a Juan, a los pusilánimes, de los cuales habla la liturgia de hoy. Anunciad a Juan, no a San Juan Bautista, porque San Juan Bautista no necesitaba enviar sus discípulos por él, los envió por ellos mismos. Ellos eran los pusilánimes.
Id y anunciad a Juan, a los pusilánimes, lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalizase de mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.